La lección de ahora es la lección de fuego extraño. Vamos a analizar la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y qué significa en la actualidad ofrecer fuego extraño delante de la presencia del Señor. Hay muchas personas que están haciendo la obra de Dios, pero es una obra que Dios nunca les mandó que hicieran. Eso es una obra en humanidad. Es una obra sustentada en esfuerzo de hombres, no por llamamiento divino, sino porque se me ocurrió y porque qué bonito sería hacerlo. Así que vamos a analizar un poquito la historia de estas personas, porque quiero decirle que para que usted pueda desarrollar el ministerio y la obra que Dios le mandó a hacer, usted tiene que estar en el lugar correcto, a la hora correcta y en el llamamiento correcto. Para que usted le sirva a Dios de una manera efectiva, usted tiene que hacer aquello que Dios le mandó a hacer. Nunca entrar en un oficio que Dios no lo llamó que hiciera. Mucha gente está funcionando en una área donde Dios nunca le llamó. Por eso hay constante guerra, constante batalla. Si Dios llamó a alguien a ser pastor, que ese pastor no se meta de profeta, porque Dios no le llamó a ser profeta. Si Dios llamó a un hombre o a una mujer a ser profeta, que no se ponga a pastorear si no tiene el don para pastorear. El Señor un día me dio un ejemplo y me dijo esto: hija, estoy construyendo mi iglesia y hay unos que tengo en bodega todavía, porque no están listos para que los coloque. Me dijo el Señor, porque no pondré las lámparas sin antes haber hecho el techo. Y hay quienes son lámpara y quieren que les ponga ya, pero no tengo de dónde sostenerlos, porque los techos no están puestos. Y empezó a hablarme el Señor de cómo cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia, y que lo importante de que cada uno de nosotros encontremos nuestro destino profético en el llamamiento que Dios nos hizo. Si Dios te dio la posición de intercesor, y Dios no te llamó a otra cosa que no sea interceder, no entres en oficios que Dios nunca te llamó a hacer. Si Dios, ahora con esto no estoy diciendo que usted no va a poder evangelizar y que no va a poder participar en las cosas que haga la iglesia. Usted puede hacerlo, pero ya como oficio, lo que a usted el Señor lo llamó a hacer, quédese haciendo eso y no pretenda ser lo que otra persona es. Dios le dio a usted un llamado personal, particular, para que usted lo lleve y lo ponga en obra, no para que quiera hacer lo que otra persona es. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 1, para que podamos ir entendiendo o armando un poco de la estructura de este mensaje. Éxodo 24, 1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis a lo lejos. En el versículo 9 dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Aquí dice que hubo varias personas, 74 personas que vieron al Dios de Israel. Entre ellos estaban Moisés, Aarón y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ellos eran los hijos de Aarón que le ayudaban a Aarón en los oficios sacerdotales. No eran los sacerdotes principales, no eran los sumos sacerdotes. Estaban aprendiendo el oficio de sacerdotes y ellos fueron llamados por Dios al monte para que vieran a Dios. Vamos ahora al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Porque esos mismos que vieron a Dios, probablemente les pasó las de José. Creyeron que tenían un don maravilloso por haber visto a Dios. Y que por haber visto a Dios ya lo tenían todo. Hay mucha gente que piensa que porque Dios les usa en un don o en otro don, pueden hacer lo que quieran. Y así no funcionan las cosas en el reino de los cielos. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual él nunca, diga conmigo nunca, nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó
y murieron delante de Jehová. Mire qué cosa más impresionante, cómo estos dos jóvenes sacerdotes ofrecieron un fuego que Dios nunca los mandó a ofrecer, y vino fuego de Dios y los quemó. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca puede hacer o llevar a cabo su ministerio independiente del llamamiento divino. Usted puede ministrar a Dios en la medida que usted esté en el área de su llamado. Ellos probablemente se creyeron que por haber visto a Dios, eso les daba la autorización de entrar en el oficio que su padre tenía. Su padre podía presentar el fuego delante de Dios, pero ellos no podían aún, porque todavía no estaban siendo llamados para ofrecer el fuego. Eso fue fuego extraño, un fuego que Dios nunca les mandó a ofrecer. Quiero analizar con ustedes una frase, y es que con el llamamiento y con la autoridad, Dios te entrega responsabilidad. Tú eres responsable del área donde Dios te dio autoridad. Tú no tienes autoridad donde tú no tienes responsabilidad. Amén. A veces entramos a hacer cosas que Dios no nos mandó. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos pasándolo por la balanza de que si tenemos responsabilidad en esa área o no la tenemos. Voy a poner un ejemplo. Si usted es en la iglesia, le pusieron a que esté sobre el área de la oración, y hay alguien que está en el área de la adoración o la alabanza, usted no puede venir y a decirle al de la alabanza y la adoración cómo hacer las cosas, porque usted tiene responsabilidad en la oración, pero no tiene responsabilidad sobre las áreas de la alabanza ni la adoración en la iglesia. Y hay gente que se mete donde no tiene que meterse, saliéndose de los límites de autoridad que Dios les ha entregado, y por lo tanto están entrando en un terreno muy peligroso. Yo no sé si aquí le dicen, o no sé si aquí hay de este tipo de personas en todo este sector. Probablemente eso suceda en otros países del mundo y no en los Estados Unidos, y mucho menos en el estado de la Florida, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Eso pasa en otros países, en otras ciudades o en otros estados, pero no en estos lugares donde la gente sabia en su propia opinión vienen siempre a querer entremeterse en lo ajeno, dando opiniones donde Dios no los mandó a opinar. Si Dios te entregó una área de autoridad, es porque te dio responsabilidad. Yo tengo autoridad sobre mis hijos porque tengo responsabilidad sobre ellos. Pero si a mí un vecino viene a tratar de meterse a corregir mis hijos, va a tener un grave problema, porque él no los mantiene, él no hace nada por ellos, no tiene responsabilidad. Esto también es aplicable, hermano, como un principio de guerra espiritual. ¿Sabe cómo? Y esto no es del tema, pero no importa, lo voy a tocar aquí. Te voy a decir esto: Satanás no tiene autoridad sobre ti porque tú no eres su hijo. Por lo tanto, él no tiene autoridad. Hay gente que se acepta inclusive que el diablo venga y los castigue y los discipline. Yo le voy a decir una experiencia que yo tuve. Yo tuve una experiencia donde yo me enojé mucho. Tuve un enojo muy grande, y fue tanto mi enojo que pequé de enojada. Y entonces yo estaba en la sala, en el comedor de mi casa, y bajo una condenación y una acusación. ¿A cuánto les ha pasado que han estado bajo acusación y condenación, que usted no se levanta de la acusación y la condenación? Y es que literalmente siente al diablo diciéndole: viste, hiciste mal, pecaste y esto y lo otro, ¿verdad que sí? Y tú no te puedes levantar de ahí. De hecho, hay gente en la iglesia que nunca más se levantó de la caída, no porque Dios no lo perdonara, sino por la condenación y la acusación. Y ese día yo estaba bien mal de la acusación y la condenación que el diablo había traído sobre mí. Y yo estoy en la mesa: Señor, perdóname. Señor, yo me arrepiento. ¿Sabes cuándo tú sabes que es condenación? Tú sabes que es condenación cuando más de una vez estás pidiendo perdón por la misma cosa. Porque a la primera ya tu Padre te ha perdonado. Claman los justos, Jehová les responde. Sin palabra de Dios. Tú eres perdonado en el mismo instante que pides perdón y te arrepientes.
Entonces, cuando ya tienes que estar pidiendo perdón muchas veces, ya no es arrepentimiento, es condenación y remordimiento, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces ese día estaba yo así y la voz del Espíritu Santo vino a mí y me dijo: hija, tú siempre tendrás una oportunidad, el diablo ya no tiene ninguna. ¿Sabe? Eso me levantó a mí de una manera. Yo me levanté así y le dije: ¿sabes qué, Satanás? Yo soy hija y yo siempre tendré una oportunidad, pero tú ya no tienes ninguna, por lo tanto te me vas yendo de esta casa inmediatamente, porque yo siempre tendré una oportunidad en Dios. Tú eres el que agotaste todas tus oportunidades y para ti ya no hay arrepentimiento, para mí sí, así que la acusación y la condenación se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Lo que Dios me dijo ese día me sirvió hasta el día de hoy, para que cuando ataques de condenación vienen, yo le pueda decir: siempre tendré una oportunidad porque soy hija, pero el diablo no tiene ninguna. Entonces a veces venimos y aceptamos que el enemigo esté aún: ay, es que hermano, usted abrió la puerta al diablo y ahora el diablo está atacándole porque usted le abrió la puerta. Yo le voy a decir una cosa, es mi concepto como hija. Yo, si mis hijos se equivocan y pecan, no se los doy al vecino para que me los discipline. Si yo soy hija, a mí que me discipline mi papá, pero es incircunciso, ni un dedo me ponga encima. Y si Dios tiene que usarlo a él para disciplinarme, yo sabré que fue con permiso de mi padre. Pero a mí el diablo no me viene a castigar de gratis, ni a mí me viene a poner nada sobre mi vida este incircunciso. ¿Por qué? Porque yo no soy su hija. ¿Y sabes qué le digo yo? ¿Sabes qué, diablo? Si tú quieres disciplinar a alguien, ve y disciplina a tus hijos, pero yo en ningún lado dice que soy hija tuya. Yo soy hija de mi papá y a mí me disciplina mi papá y yo acepto la disciplina de mi padre, pero la tuya, nada. Ve a disciplinar a los tuyos, pero a mí, nada, porque yo contigo no tengo nada. Entonces nunca deje que el diablo lo vaya a engañar, poniéndole falsas cargas y falsas culpas y falso de todo, y usted aceptando los golpes del enemigo porque usted se equivocó. No, acepte la disciplina de su padre, porque es mejor caer en las manos del Dios viviente que no en las manos de los hombres y mucho menos del diablo. Usted no tiene por qué aceptar eso, eso ha sido un engaño, ¿sabe? Pero usted, si usted es hijo, su padre no se lo va a dar a los vecinos para que lo disciplinen. Ese hijo de vecino a mí que no me discipline nada en mi vida. A mí, mi papá. Y de él le acepto todo, porque la corrección de Dios enderezará mis veredas torcidas, pero es la corrección de mi Padre, y mi Padre me corrige a través de su palabra. Y si un juicio de corrección tiene que venir, gloria a Dios, porque enderezará las sendas que han sido torcidas. Amén. Esto era un paréntesis, no está dentro de la enseñanza, pero es importante que usted lo entienda, que usted lo aprenda. Primera de Samuel 15:22, vamos a ver qué dice. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, ¿qué significa esto dentro de la palabra que estamos viendo? Es que usted, para llevar algo a la presencia de Dios, tiene que ser algo que sea 100% de obediencia. Lo que usted haga para Dios, el servicio que usted preste a Dios, que sea una obra de obediencia, no una obra humana. No nada en humanidad, como Nadab y Abiú, que presentaron lo que a ellos les parecía. Ay, es que ya vimos a Dios, y como ya vimos a Dios, lo sabemos todo. Dios, si se mostró a nosotros, es porque somos los super especiales, y Dios nos aprueba todo lo que nosotros hagamos. Y Dios dijo: lo siento, se equivocaron, ahí va el fuego. Gracias a Dios, hermanos, que estamos en los tiempos de la gracia. Si no, nuestros servicios serían incendiarios. Mire, caería fuego por todo lado, que estamos en los tiempos de la gracia. Si no, esto sería de llamarada continua, porque mucha gente está haciendo la obra independiente del llamamiento. Si tú quieres ver respaldo en tu vida, mira, si Dios te llamó a hacer algo en este tiempo, hazlo conforme a lo que Dios te llamó. Hazlo conforme a lo que Dios te dijo. Da todo lo que tengas que dar. Haz hasta lo último
obedeciendo al Señor, pero obedécele a Él en lo que Él te está mandando a hacer, y no entres en funciones que Dios no te dijo que hicieras eso. Ahora es diferente si una autoridad viene y te pide que lo hagas, porque ahí es la autoridad de Dios pidiendo que tú hagas algo. Si Aarón le hubiera dicho a Nadab y Abiú, y quiero que presenten este fuego, ¿usted cree que hubieran sido quemados? No, porque eran protegidos por la autoridad que los había comisionado. Pero ellos dijeron, bueno, aquí ya nosotros, ya nuestro padre está viejo, nosotros aquí la sabemos de todas, Dios se reveló a nosotros también, entonces vamos a hacer lo que nuestro papá está haciendo, porque si Dios lo respalda a él, nos respalda a nosotros. Y pensaron que era cuestión del fuego. No era cuestión de fuego ni del sacrificio, era cuestión de obediencia y de estar en la posición correcta en el momento correcto. Hay personas que a veces se van a hacer cosas que Dios nunca los llamó a hacer, porque tal vez recibieron una palabra, pero todavía no están formados, como lo que hemos visto en la historia de José, como José pensó probablemente que era mañana que se iba a cumplir todo aquello que los hermanos se postrarían, sin entender que entre el día que Dios te habla y el día que se cumple hay un proceso, hay un trecho que tú tienes que pasar para que Dios te prepare para el cumplimiento de la palabra que Él te ha dado. Amén. No hagamos las obras independientes de lo que Dios nos ha pedido. No podemos justificar absolutamente nada de lo que nosotros hagamos diciendo, ay, es que yo quería hacerlo para el Señor. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Obedécele al Señor en todas las cosas, aunque tu obediencia sea lo más loco que tú puedas creer, que tú puedas pensar. Porque en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, no es lo más cuerdo a la mirada de los hombres lo que Dios nos manda hacer a veces. A veces las cosas que Dios te mandará a hacer a los ojos de los demás serán una locura. Pero ¿quién vio a alguien hacer cosas normales? A alguien que servía a Dios hacer cosas normales a los ojos de los hombres. Por ejemplo, veamos el caso de los profetas. ¿Ha visto usted un profeta en la escritura haciendo cosas normales a los ojos de los hombres? Un profeta que Dios le decía, mira, quiero que vayas y compres un cinto y te lo pongas ahí, vayas a caminar por todo Israel con un cinto amarrado. El profeta Jeremías, cuando le dio la señal del cinto podrido, y que te dejes que ese cinto se ensucie, no lo vas a lavar, no le vas a hacer nada, y luego lo vas a llevar para que lo entierres antes del río Éufrates. Eso era una señal para el pueblo de Israel. Cuando Dios mandó a un profeta a hacer una cosa cuerda, cuando le mandó, por ejemplo, al profeta que lo mandó a casarse con una adúltera. Imagínese usted, cásate con una adúltera que tiene hijos de fornicación. Un profeta señal, o a Isaías que lo mandó a andar desnudo 3 años. Gracias al Señor estamos en estos tiempos, que ya el Señor no nos manda en estas cosas, ¿no? Al profeta Ezequiel, mire, primero el Señor lo llama para que sea profeta, le da la palabra y lo deja mudo. ¿No le parece a usted muy raro? Le dan la palabra y después lo manda a estar con unos varones ahí y dice que quedó atónito. ¿Sabe usted lo que es quedar atónito por varios días? Es que Ezequiel quedó así. Así. Quedó atónito. Y Dios entonces le dice que se quede mudo. Entonces lo unge como profeta para enmudecerlo. Y después de eso le dice que se haga ahí una especie de maqueta. Y le dice que se enoje contra la maqueta y que ponga su rostro duro contra la maqueta. Imagínese usted lo que es que Dios le diga que haga un mapa y después que se ponga a hacerle caras al mapa. Eso es como una locura, ¿no? Imagínese usted al profeta Ezequiel viendo aquella maqueta de Jerusalén así, viéndola raro y poniéndose en otro lado, haciéndole gestos. Eso es una locura. Y después el Señor le dice, ahora te vas a acostar tantos días de este lado. Y después otros días de este otro lado. Mira, hasta con callos salió el profeta. Porque en Dios, hermanos, nosotros le decimos, esto es una locura. No, no son locuras. Es que Dios es así.
es la sobrenaturalidad de Dios. Y usted tiene que aprender a caminar en la sobrenaturalidad de Dios, en la obediencia total y absoluta al Señor. Nunca ofrezcas un fuego que Dios no te mandó a ofrecer. No ofrezcas cosas de tu, ofrece las cosas que el Padre te mandó a hacer, aunque te parezcan una locura. Las cosas que son del Espíritu, las cosas que son obediencia total y absoluta al Padre. No fuego extraño, sino lo que viene del Padre. Hay personas que Dios les ha pedido, por ejemplo, en casos que el Señor les ha pedido. Me estoy acordando en este momento una vez que alguien contó, no recuerdo quién, que Dios le mandó a la hora de la ofrenda que entregara todas las monedas que tenía. Esa persona tenía dinero, tenía sus billetes para poder entregarlos. Y el Señor le dijo, no, yo quiero que tú me entregues todas las monedas. Señor, pero qué vergüenza cuando pase y va a sonar eso. Y para peores yo creo que tenía bastantes. Va a sonar eso, Señor, cuando yo ponga las monedas. Y va a sonar ¿qué van a decir? Y sabía, el Señor le decía, da tus monedas, todas las monedas que tengan. Yo no quiero que tú me des billetes, quiero que me entregues todas las monedas. Y sabe que esa persona contaba que lo que el Señor había quebrantado era su orgullo y su soberbia cuando entregó todas las monedas. Quebrantó todo su soberbia y su orgullo. Dios hizo una obra a través de entregar todas sus monedas. No era un asunto del dinero que Dios quería. Dios le quería quebrar todo lo que estaba por dentro. Cosas que, por ejemplo, personas que han sido llevadas por Dios a hacer cosas insólitas. Nos contaba un apóstol en Costa Rica cómo Dios lo levantó una mañana muy temprano y le dijo, vas a hacer lo que hizo Josué contra Jai. Y te vas a salir ya y vas a tomar tu lanza y la dirigirás contra la ciudad. Dice, hermanos, yo a las 8 de la mañana en pijamas, un pastor reconocido en la ciudad por todos los vecinos, así. En esta posición, durante horas, así, en el jardín de su casa, en su corredor. Dicen, hermanos, ustedes no saben lo que era para mí estar ahí haciendo eso y los vecinos saliendo diciendo, el pastor se volvió loco. ¿Cómo Josué conquistó Jai? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Primero Josué envió a sus escuadrones. Porque no le consultó a Dios. Sabe que Josué tenía ese problema. Muchas veces no le consultaba al Señor. Josué envió a su gente a pelear contra Ai. Después de haber recibido la victoria de Jericó, se emocionó y dijo, así como Jericó, así va a caer Ai. Así andamos nosotros muchas veces. Pensamos que con la victoria pasada vamos a tener la victoria que es de la batalla que viene por delante. Dios es un Dios de estrategias y tiene una estrategia diferente para cada una de tus batallas. Lo que te funcionó ayer no te funciona hoy, porque hay una estrategia diferente. Entonces Josué manda a pelear contra Ai. ¿Y qué sucede? Sufren una derrota avergonzante. Son avergonzados totalmente. Y Josué viene y le dice, ay Señor, perdóname, ¿qué hago ahora? Y Dios le dice, dirige tu lanza contra Jai. Y Josué tuvo que pararse así. Y dice que mientras Josué tenía su lanza dirigida contra Jai, la ciudad cayó y Israel venció. ¿Pero por qué? Porque Josué se mantuvo en esa posición. ¿Qué sucede cuando Dios te diga? Estás tal vez en un conflicto de matrimonio y tú, en tu manera humana de hacer las cosas, empiezas, Señor, en el nombre de Jesús toca a este hombre, o lo cambias o te lo mando, o te lo llevas o te lo envío, Señor. O empiezas así, ¿no? A orar y a orar y a orar, Señor, mira qué injusticia lo que me está pasando. Pero no le has preguntado, y Dios, ¿cómo tú quieres que yo pelee esta batalla? Señor, dime y muéstrame la estrategia que tú tienes para que yo pelee esta batalla. Te voy a decir por qué. Porque una palabra que salga de la boca del Señor servirá para cambiar toda tu situación. Y si tú te mueves en obediencia, tienes la garantía de una respuesta inmediata. Duramos 20 años orando por cosas que nunca vimos respuesta. Pero una oración de 5 minutos puede cambiar la historia de una nación, de una familia, de un matrimonio. Puede cambiar la historia de todo. ¿Por qué? Porque fue una oración de estrategia, una oración dirigida, una oración que no fue fuego extraño. Fue una oración dirigida en obediencia por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, habrán cosas, por ejemplo, te has desgastado 20 años orando por una relación de familia destruida. Y el día que Dios vino y te dijo, porque le preguntaste, Señor, quiero que me dé la estrategia. Y el Señor te dijo, la estrategia es que le des 7 vueltas a tu cama. Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es ridículo. Dale 7 vueltas a tu cama. Tú le das 7 vueltas a tu cama porque Dios te dijo
Y en la noche estás viendo la respuesta de Dios. Porque no es cuánto ores, sino cuánto obedezcas. Oramos y oramos y oramos, pero no obedecemos. Y ofrecemos fuego extraño de manera continua. Por eso nunca vemos nada. Un día estaba orando por Colombia. Y empecé, Señor, bendice a Colombia, en esas oraciones almáticas que no tienen nada del Espíritu. Y no me da vergüenza decirlo, porque así fue como aprendí. Señor, bendice a Colombia. Señor, mira Colombia, todo el problema de Colombia, como si Dios no lo supiera. Y fue como que llegara alguien por mi espalda y me hiciera así. Disculpa, ¿te puedo interrumpir? Era el Espíritu Santo. Hija, me dijo, haces más con tus acciones y tus decisiones que con tus oraciones. Porque si oras y no actúas, en vano es tu oración, me dijo. Aprende a obedecer más y a tener la estrategia de Dios. ¿Sabe qué me pasó? A partir de ese momento yo no volví a orar en mi manera. Y le empecé a decir, ¿cuál es tu estrategia, Señor? Entonces Él me llevaba a tomar los mapas de las naciones. Y me acuerdo una vez un mapa que levanté, me dijo el Señor, ve y toma el mapa de esa ciudad. Y póstrate y levántalo. Y empieza a adorarme con el mapa. Y me dijo, y toma el lugar de la ciudad, porque la ciudad se levantará en adoración ahora para mí. Y me dijo, y vas a tener una adoración identificativa. Como hay perdón identificativo, hay adoración identificativa. Y me dijo el Señor, levanta el mapa, porque la ciudad en ti me adorará. Y estructuras demoníacas empezaron a caer en esa ciudad. Y en mi país ahorita, con todo y que hay una gran idolatría ahí, es una de las ciudades que tiene las iglesias más grandes de todo Costa Rica. Con un crecimiento del evangelio de una manera impresionante. Pero hay cosas que hay que hacer en estrategia de Dios. Tú no puedes ofrecer fuego extraño. Tú no puedes hacer las cosas de la forma que a ti te parece. Debes de hacerla de la manera que Él te dice. Con todo y que viste a Dios, con todo y que Dios te mostró, con todo y que tienes el montón de dones, con todo y las cosas hermosas que puedas tener en Dios, no es por la manera humana. Es por la forma en que el Espíritu Santo te dice que debes de hacerlo. Nadab y Abiú se equivocaron pensando que por la manera en que su papá hacía las cosas y ellos iban a imitar en la forma que él lo hacía, que por esa manera ya iban a agradar a Dios. Dios tenía una manera en que ellos lo harían, en el tiempo señalado por Dios. Ellos se adelantaron a los tiempos y sufrieron las consecuencias. Nunca vayas a hacer algo que no sea dirigido por el Señor. David tuvo victoria en todas sus batallas. Y habían dos elementos en la vida de David que le dieron el poder llevar a cabo esto. Uno de estos elementos era que era un hombre que siempre le consultó al Señor lo que iba a hacer. Claro, lo que no le consultó fue cuando fue lo de Betsabé. Ahí no quería ni consultar nada a él. Eso ni se lo consultó ni le preguntó, él se fue directo a lo de Betsabé y lo de Urías, ¿no? Pero el resto de cosas en la vida de David, él siempre las consultaba. Y David tenía otro elemento importantísimo que le dio la victoria en todo. Y es que David tenía 2 ejércitos. ¿Ustedes sabían que David tenía 2 ejércitos? Él tenía un ejército de sus guerreros y tenía un ejército de adoradores, los levitas. Mientras los levitas adoraban 24 horas, los guerreros peleaban las batallas. La cobertura de la gloria de Dios que se traían los levitas se extendía hacia todos los guerreros. Por eso David nunca fue derrotado. Porque los levitas peleaban la batalla en el espíritu por medio de la adoración y los guerreros iban a pelear en lo natural. Por eso la oración y la adoración van de la mano. Nunca puedes separar la intercesión y la adoración. Eso camina junto. Es algo que va de la mano. Es parte de la estrategia divina. Unir equipos de adoración e equipos de intercesión. Porque eso camina junto en la guerra espiritual. Hay algo bastante interesante con respecto a lo que es el pecado de Nadab y de Abiú. Y es que ellos, al levantarse a hacer su propio reino, ellos pelearon o contendieron con la autoridad de Dios. Y hay algo que tú no puedes hacer en tu vida, mi hermano, y es brincarte los principios y los límites de la autoridad de Dios. Hay pecados en la Escritura que nos muestran diferentes o 2 tipos más bien de pecados. Hay pecado contra la santidad y hay pecado contra la autoridad.
Brevemente te voy a dar 7 niveles de lo que es la autoridad. Lo que transgredieron Nadab y Abiú fue la autoridad de Aarón y la autoridad de Dios, que nunca los había llamado a hacer lo que ellos hicieron. Hay 7 niveles básicos, eso no se lo va a encontrar en el libro, se lo voy a dar. 7 niveles básicos de autoridad a los cuales usted tiene. Número 1, está la autoridad de la soberanía de Dios. Esa es la primera autoridad que nosotros tenemos sobre nosotros, la autoridad suprema, soberana del Padre sobre nuestras vidas. Tenemos otro nivel de autoridad sobre nosotros y es la autoridad de la palabra. Tú caminas por lo que la palabra de Dios dice. Si tú tienes una autoridad delegada, una autoridad humana sobre ti, que te dice que vayas en contra de un principio de la palabra, ¿a quién le obedeces tú? A la autoridad de la palabra. Tú no tienes que obedecer a la autoridad humana, tú obedeces a la palabra de Dios. Tú obedeces primero a la soberanía de Dios, luego obedeces a la palabra de Dios, luego tienes otro tercer nivel de autoridad, que es la autoridad de la conciencia. Cuando usted sabe que algo está bien o que está mal. Si su conciencia no le reprende, paz tiene para con Dios, pero si su conciencia le reprende, no haga, aunque a los demás lo estén haciendo. Para los demás no podrá no ser pecado algo, pero para usted sí lo es. No se brinque el límite de autoridad de la conciencia que Dios le puso, porque de lo contrario usted va a incurrir en pecado. Voy a poner un ejemplo. Hay para quienes el tomar vino es pecado y hay para quienes el tomar vino no es pecado. Esto es un asunto muy cultural. Por ejemplo, usted va a Europa y los hermanos en Europa le ponen en la mesa, en la iglesia misma, le sirven el montón de botellas de vino. No le ponen agua, le ponen vino. Usted quiere un refresco y no puede tomar un refresco porque le ponen vino. Si va a España, no le ponen vino, le ponen otras cosas más fuertes. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Denme agua, denme algo, ¿por qué no? Porque ellos toman eso, por los fríos y todo eso. Yo no los puedo juzgar, esa es su cultura. Yo no les puedo ir a meter en un molde y decirles, ustedes están pecando. Pero si para mí es malo hacerlo, aunque yo vea a todos hacerlo, yo no tengo por qué hacerlo. Porque pecaré contra mi conciencia. Ahora, si para mí no es pecado, yo puedo hacerlo con toda libertad con ellos, no peco, porque mi nivel de conciencia me lo permite. Pero si hay un hermano débil entre nosotros y él nos juzga a todos, ¿qué deberíamos de hacer? Tomar agua. Para no hacerlo pecar y para que no juzgue eso, ¿me entiende? Son los niveles de conciencia. Usted no puede juzgar a nadie por lo que hace. Ahora, entiéndase bien, no estoy hablando de pecados. Hoy no me pueden decir, nadie me puede decir en Cristo, una persona realmente convertida no me puede decir, ay hermana, es que mi nivel de conciencia me permite el adulterio, porque ya se brincó el otro nivel, que es el de la palabra de Dios. Yo estoy hablando en cosas que son más, usted me entiende, que no son definidas como pecado ni nada de eso, sino motivos de conciencia. Que para alguien es malo comer este tipo de comida y para otro no. Bueno, si es malo para ti, no lo hagas y no juzgues al que se la va a comer. Y tú que te la vas a comer, si hay alguien débil, no te la comas por amor. ¿Ya? ¿Me entiendes? Son los niveles de conciencia. Eso es una autoridad que a veces no consideramos. Y nos brincamos miles de veces la autoridad de la conciencia, pero es un nivel de autoridad que Dios nos entregó. El cuarto nivel de autoridad es la autoridad delegada, que es lo que estamos trabajando en esta lección, que es la autoridad donde es la delegada, la autoridad que se le delega un oficio, y es la autoridad que viene con la responsabilidad. Y les expliqué, usted no tiene autoridad si usted no tiene responsabilidad. Así que muchas veces, si usted viene a la iglesia y hay un ujier que está encargado de poner las personas en diferentes lugares, y a usted el ujier le dijo que usted no se sienta ahí, con todo y que usted sea san profeta o san apóstol, usted se quita de ahí porque el que tiene autoridad es el ujier. ¿Me entiende? Así funciona esto. Yo he visto gente pelearse en las iglesias y hasta da vergüenza por un asiento, por una silla. No, pero si yo vine primero, ¿por qué me quitan de aquí? ¿Por qué? Porque no conocen lo que es autoridad dentro del reino.
Esto es lo que se conoce como autoridad delegada. Existe la autoridad funcional, que es el otro nivel de autoridad. Y es la autoridad que opera por las funciones. Autoridad funcional opera por la función o por la profesión de la persona. Un médico es una autoridad funcional dentro de un hospital. Usted no puede llegar a decirle a un médico absolutamente nada de cómo realizar su trabajo si usted no es otro médico o no está sobre él. Si en un accidente de tránsito está un pastor, un profeta, un apóstol, un médico y un oficial de tránsito, ¿quién tiene autoridad en ese momento? El oficial de tránsito. Y el médico si hay accidente. Y el pastor, el apóstol y el profeta se hacen a un lado para orar. Pero no se pueden meter porque se los llevan arrestados. No tienen autoridad funcional en ese momento. A no ser de que en ese momento Dios venga y les diga, vengan y oren para que se resucite ese muerto. Con permiso, doctor, ya usted no tiene nada que hacer aquí. En el nombre de Jesús, ven, sal de tu sepulcro, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Eso es autoridad funcional. Hay otro tipo de autoridad que se llama autoridad de la honra. La autoridad de la honra es la que tiene que ver con aquellas personas que yo tengo que honrar por su trayectoria o por su modo de vida. Por ejemplo, si tú saliste de una iglesia donde están tus padres espirituales y Dios te llevó a otro lugar por X razón, tú nunca puedes deshonrar a esa persona de donde tú saliste. Tú, aunque ya no estés con él, tú tienes que respetarlo y honrarlo todos los días de tu vida, aunque ya no sea autoridad sobre ti. Aunque ya no sea autoridad sobre ti. La mujer, cuando está en la casa, ¿bajo qué autoridad está? Sus padres. Se casa y entra bajo la autoridad del esposo. Los padres pasan a ser una autoridad de honra. Ya no es autoridad delegada, sino una autoridad de honra. Son una autoridad que yo voy a honrar, porque son las personas a las cuales estuve sujeta durante mucho tiempo. ¿Quedan claros estos conceptos? Sí. Entonces tenemos autoridad funcional, autoridad de honra y la autoridad de pacto. Es la autoridad que yo establezco cuando le doy a alguien la palabra de que voy a hacer algo. Es una autoridad que muchas veces no se respeta. ¿Y sabe dónde está mucho arraigado esa costumbre de no respetar lo que nosotros mismos decimos? En los latinos. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que cambiar. Porque el latino no mantiene su palabra. ¿Es la verdad? Es la verdad. No se mantienen las palabras. Se dice algo y se cambia a los 5 minutos. Ay, no, yo no dije eso, yo no quise decir aquello. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si tú dijiste sí, aunque te cueste la vida, pero lo tienes que cumplir. Y si dijiste no, aunque te cueste la vida, lo cumples. O si no, vas y pides perdón a todos aquellos que le dijiste sí o a todos aquellos que le dijiste no. ¿Quedó claro lo que son niveles de autoridad? Entonces, usted se sujeta de primero a Dios en su soberanía, luego a la palabra, luego a la conciencia, luego a la autoridad delegada, luego a la autoridad funcional, luego a la autoridad de honra y a la autoridad de pacto. ¿Ok? No crea que es que yo tengo una memoria impresionante, es que esta lección la doy todos los fines de semana durante mucho tiempo ya. Esto es tremendo. Entonces, hay pecados en la Escritura que se definen o que los vemos como pecados contra la autoridad y contra la santidad. Vamos a traernos a David y a Saúl a los tiempos del 2005. ¿Cómo juzgaría usted a David? ¿Cómo juzgaría usted a Saúl? Vamos a presentarle al hermano Saúl, al hermano David. Vamos a estar en un tribunal en este momento sobre el hermano Saúl y el hermano David. Los hemos traído al 2005 y le voy a presentar su caso, el caso de cada uno de ellos. Resulta que el hermano David es un pastor que un día no fue al culto de oración y estuvo viendo a las vecinas y de un momento a otro vio una vecina que le gustó. La mandó a llamar porque le iba a dar una consejería. Terminó adulterando con ella. Y como la mujer quedó embarazada, mandó a matar al esposo. Eso hizo el hermano David. Tremendo, ¿verdad? Y les voy a presentar el caso del hermano Saúl. El hermano Saúl lo mandaron a pelear una batalla, pero resulta que tuvo tanta misericordia del rey que no lo mató porque pobrecito, el rey Agag. ¿Y saben qué hizo tremendo el hermano Saúl?
se dejó lo mejor de las ofrendas para presentárselas al Señor. ¿Qué hacemos? Al hermano Saúl le vamos a poner una placa conmemorativa como el donador número 1 de la congregación. Y al hermano David lo vamos a expulsar porque es un impío. Pero ¿sabe cómo Dios mira? Dios mira con otros ojos, porque Dios mira el corazón. A David le perdonó, aunque tuvo una consecuencia horrible sobre su familia. La espada nunca se apartó de su casa, pero el reino no le fue quitado. ¿A Saúl qué le pasó? Por haber desobedecido. A Saúl le fue cortado el reino, le fue quitada la unción y le fueron enviados demonios. Estaban en todo tiempo. Eso le pasó a Saúl. Siguió siendo rey, pero nunca más ninguno de sus hijos se levantó a perpetuar el reinado. Su casa fue cortada de la unción, su casa fue cortada del llamamiento. Mire qué cosa más impresionante, cómo juzgamos nosotros y cómo juzga Dios. Porque David pecó y atentó, pecó contra la santidad. Pero Saúl pecó contra el trono de la autoridad de Dios. Y ese pecado es el pecado que se juzga de manera tremenda. Hay quienes pecan contra la santidad, tendrán sus consecuencias, pero quienes pequen contra la autoridad, les sucede lo mismo de Lucero. Son derribados hasta el Seol. Los que pecan contra la autoridad son aquellos que quieren tomar el lugar de alguien en la iglesia. ¿Recuerdan el principio de Lucero? ¿Qué fue lo que Lucero quiso? Dice, subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. ¿Dónde está el pecado de la rebelión? El pecado contra la autoridad, en querer ser igual a aquellos, en querer tomar, no, es que a mí no me parece cómo manejan esta iglesia, yo voy entonces a levantar aquí un movimiento para que las cosas se organicen. Te voy a decir una cosa que yo misma lo he tenido que vivir. Yo prefiero apartarme y quedar mal antes de que se fraccione una congregación. Dios me mostró algo en su palabra y me mostró por qué las ovejas y las cabritas son puestas aparte y por qué Él a veces nos compara con ovejas y con cabras. ¿Usted ha visto alguna vez en algún país del mundo un rebaño de ovejas salvajes? No, ¿verdad? No existen. La oveja se muere de frío y se muere sola, pero ella no busca otras ovejas para hacerse un rebaño salvaje. Pero la cabra, suelte usted una cabra. Suelte una cabra. Una cabra se soltó y se buscó a todas las cabras de la comunidad y cuando la vio fue en las montañas teniendo un rebaño de cabras salvajes. Ahí conoces la diferencia entre las ovejas y las cabras. Hay quienes a veces, tú vas a conocer la diferencia en gente que unos se rebelan contra la autoridad y se van como cabras haciendo rebaños salvajes. Rebaños que no tienen respaldo, porque son rebaños salvajes. Pero hay quienes son ovejas y prefieren quedarse solos, morir solos, antes de llevarse a alguien más con ellos. Esa es la diferencia entre las cabras y las ovejas. Esa es la diferencia. Y hay quienes pecan contra la autoridad de Dios. Y ese pecado, hermano, es algo muy serio. Tocar autoridad de Dios es tocar el trono del Padre. Por ese pecado, Lucero fue derribado. Si tú no estás de acuerdo con una autoridad, habla con él o con ella. Y si no se llega a ningún acuerdo, ve y en paz dile, mira, al no estar de acuerdo, creo que no es puro ni correcto que yo esté aquí, porque voy a estar siempre con algo en mi corazón. Bendíceme para que yo pueda salir. Pero nunca ocasiones problemas en ningún lado. Es mejor que tú quedes mal a los ojos de todo el mundo, pero que no hagas daño. Es mejor que tú seas el malo de la película a los ojos de los hombres, que a los ojos de Dios Él te dará tu galardón. En su tiempo, en su momento. Amén. Pecar contra el trono de Dios es pecar contra la autoridad. Pecar contra la santidad tiene consecuencias, sí, pero no del mismo tono o de la misma forma que lo tiene pecar contra el trono del Señor. La rebelión de Coré estuvo basada en algo, y si usted lo lee en la palabra,
Déjeme buscar el pasaje. Porque la rebelión de Coré no fue que habló mal de Moisés ni de Aarón. ¿Sabe cuál fue la rebelión de Coré? Haber querido el lugar que tenía Aarón. Vaya por favor un momentito al libro de Números, capítulo 16, versículo 9. Versículo 8, vamos a leer el 8. Para que le quede a usted claro lo que es la rebelión y el pecado contra la autoridad que tiene que ver con el fuego extraño. 6:8, 16:8 o 6:8 les dije. 16:8. Dice, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Quién era el que tenía el sacerdocio? Aarón. Aarón tenía el sacerdocio. ¿Sabe que ellos lo que estaban procurando era el sacerdocio? Ahí estuvo basada la rebelión de Coré y su séquito, en que ellos querían la posición que tenía Aarón. Por eso ubícate en el llamamiento que Dios te hizo y nunca andes buscando el llamamiento de otro, porque puedes pecar contra la autoridad. Pecar contra la autoridad no es tan solo pecar con la persona que está sobre ti, contra un pastor. Pecar contra la autoridad puede ser pecar porque quieres la posición que el hermano tiene. Estás pecando porque estás tocando una autoridad delegada en una área. Y eso a veces nosotros los cristianos no lo entendemos. Y pensamos que la autoridad es solamente los pastores. Pero ¿qué si el Señor le dio autoridad? Por ejemplo, mi hermana que está en el área de la alabanza y alguien quiere su posición, alguien quiere su lugar. Están atentando contra la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ella una posición en el reino, un llamamiento. Y si alguien quiere tocarla, toca el llamamiento. Fue lo que tocó Coré y su séquito, el llamamiento que estaba sobre Aarón. Si tú tienes un llamamiento y alguien lo quiere, ¿sabe qué he hecho yo? Cuando alguien ha querido el lugar, yo le digo, yo como no lo peleé, a mí me pusieron, y si el Señor quiere dártelo, adelante, pasa. Si el Señor te respalda, tómalo, yo no tengo que pelear nada, porque yo no lo peleé en ningún momento, esto no es mío. Y si el Señor me lo quitó y te lo dio a ti, adelante, ¿quién soy yo para decir que no? Tómalo. Pero yo he visto a unos que se han llevado unos golpes por querer tomar lo que Dios no les entregó. Y se atreven a hacer de todo para poder tomar lo que Dios nunca les entregó. Se atreven a difamar, a calumniar y a hacer de todo para eso. Eso se lo hicieron a Aarón, pero Dios lo que hizo fue hacer reverdecer su vara por encima de todas las varas del pueblo de Israel. Entonces Dios te da un llamado o Dios le da un llamado a alguien. Nunca quieras entrar en lo que esa persona tiene porque Dios le delegó autoridad. No atentes contra la autoridad de Dios en esa persona. Aunque no sea cabeza sobre ti, pero es un llamamiento, es una autoridad delegada. Amén. Ok.